Saludos, soy Nancy Flores, periodista de investigación y coordinadora de información de la revista Contralínea. Les doy la bienvenida a la Escuela de Periodismo de la 4TV. Me da mucho gusto estar con ustedes este día hablando de ética periodística, algo que a veces se olvida o no se tiene muy en cuenta cuando nos acercamos a los medios de comunicación, pero que es fundamental para ejercer el periodismo. Vamos a empezar esta plática diciendo que el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano. Se trata del derecho a la información, que es un derecho que tenemos todos y todas y que pues justamente está establecido no solamente en la Constitución mexicana, sino también en las leyes internacionales por su importancia. El derecho humano es considerado un derecho llave, es decir, se trata de un derecho que nos permite acceder a otros derechos y de ahí su importancia, y por eso no es patrimonial ni de los reporteros, ni de los periodistas, ni de la prensa, ni de los medios de comunicación corporativos, ni de absolutamente nadie. Es de todos. El derecho a la información es algo a lo que tenemos derecho absolutamente todos. ¿Y por qué el periodismo es una herramienta para ejercer este derecho humano? Pues básicamente porque el periodismo nos acerca a la información. Es precisamente el vehículo que nos acerca a esa información que necesitamos para ejercer, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, al agua, por ejemplo, también. Entonces, por eso se le considera un derecho llave. En ese sentido, tenemos que el periodismo pues es muy importante que se rija por valores. Y eso es la ética. La ética no es otra cosa más que los valores aspiracionales de una profesión. En este caso, el periodismo no puede ser ejercido renunciando a estos valores. Es decir, se trata de valores fundamentales e irrenunciables. Estamos hablando, por ejemplo, de la búsqueda de la verdad. Los periodistas siempre debemos de aspirar a buscar la verdad porque esa es la que nos permitirá acceder a los otros derechos. También de la independencia. Es muy importante que los periodistas seamos independientes, que no estemos supeditados a los intereses de nadie, y por estos intereses hablamos de grupos económicos y también de grupos políticos y de otros grupos sociales. Ningún poder fáctico o poder institucional debe regir la labor del periodista. Esto es absolutamente irrenunciable, es decir, siempre debemos ser independientes. Cuando un reportero, cuando un periodista o cuando un medio de comunicación no es independiente, entonces muy difícilmente hará periodismo. Otro valor irrenunciable es el de la honestidad. Nosotros tenemos que ser honestos a la hora de ejercer esta profesión, y esto se logra pues con el ejercicio diario, pero también siempre acordándonos que estos son ejes rectores. Lo último y no menos importante es la responsabilidad social. Nosotros como periodistas nos debemos a la sociedad. Hablamos de un derecho humano, que es a lo que vamos a aspirar a tener ese conocimiento de la información y además a compartirla. En ese sentido, nosotros, nuestra principal responsabilidad no es con el dueño del medio de comunicación en el que trabajamos, no es con las personas que publican alguna publicidad, propaganda, sino es con la sociedad. Nos debemos a la sociedad y siempre debemos de regirnos por estos 4 valores indispensables. En todo mi ejercicio periodístico, un eje rector o algo que me ayuda mucho a la hora de ejercer mi profesión es la Carta Mundial de Ética para Periodistas. Cuando yo tengo alguna duda ética en torno a alguna situación, algún dilema que esté enfrentando en mi vida cotidiana, en mi labor periodística, pues recurro a esta Carta Mundial de Ética Periodística y esta me aclara pues prácticamente todas las dudas.
Son 16 puntos, de los cuales 15 se aplican perfectamente a la realidad mexicana y bueno, vamos a ir desagregando en esta plática estos 15 puntos que a mí me parecen fundamentales para entender qué significa la ética periodística. El primero de ellos es respetar la verdad de los hechos y el derecho al público a conocerla. Este va a ser el deber primordial del periodista. ¿Por qué es importante respetar la verdad? Bueno, porque ya habíamos visto estos 4 valores fundamentales. La búsqueda de la verdad va a ser uno de los ejes rectores de nuestra profesión. Y además, respetar la verdad significa no tergiversarla. A últimas fechas podemos haber escuchado este término de posverdad, es decir, esta tergiversación intencional de la realidad para colocar una narrativa. Eso es faltar a la verdad y eso no es periodístico. Entonces, el primer principio o valor que tenemos dentro de la ética periodística es precisamente esto: respetar la verdad. El segundo de ellos es defender en todo momento el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. Asegurarse de distinguir claramente entre información y opinión, algo que olvidan muchas veces los comunicadores en este país y en la mayoría del mundo, pero que es muy importante. Y sobre todo criticar con lealtad. A mí me gustaría que nos detengamos en este concepto de criticar con lealtad, que también tiene que ver con el primer principio, que es buscar la verdad, no tergiversarla. A nosotros no nos toca estar en un papel de jueces, sino más bien criticar con lealtad, con información, esta realidad que nos toca vivir y a partir de entonces seguir avanzando en nuestro ejercicio periodístico. El tercer punto: informar solo hechos de los cuales conozca el periodista su origen, no suprimir informaciones esenciales y no falsificar documentos. Ser cuidadosos en el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales. Bueno, esto es muy importante porque a nosotros nos toca precisamente buscar esta verdad, ejercer este derecho humano a la información como un ejercicio cotidiano, es nuestra profesión y por tanto estamos obligados a informar solo hechos de los que conozcamos el origen. Nada de publicar infundios ni cosas de los cuales no sepamos cuál es la fuente y sobre todo cuáles son los intereses. En el periodismo es muy importante saber que todas las fuentes de información tienen intereses. Algunas veces, las pocas, son intereses legítimos de que la sociedad se entere, pero en otras ocasiones son intereses que tienen que ver con grupos de poder y esto el periodista debe de alejarlo y para ello es muy importante conocer precisamente el origen de esta información. El cuarto punto: no utilizar métodos desleales para obtener información, imágenes, documentos o datos. Siempre se informará de la condición de periodista y se abstendrá de utilizar grabaciones ocultas de imágenes y sonidos a menos de que sea objetivamente imposible la recopilación de información de interés general que de otra manera no podría obtenerse. Exigir el libre acceso a todas las fuentes de información y el derecho a investigar libremente todos los hechos de interés público. Bueno, aquí esta excepción que se hace de cómo obtener la información con cámaras y micrófonos ocultos es porque en el periodismo existe un método que se llama periodismo de inmersión y por eso hay una excepción, pero exactamente es eso. No podemos ir por la vida recogiendo informaciones sin identificarnos como periodistas en primer término y además sin informarle a las personas que tenemos enfrente que los estamos grabando, videograbando o recogiendo de alguna manera esta información para publicarla. Nosotros tenemos que ser honestos en todo momento. Estos son los 4 valores de los que no debemos renunciar jamás y en ese sentido vamos a tener que informar permanentemente, salvo
que sea una situación en la cual pues no podamos tener acceso a esta información solo mediante el método de inmersión. Es una discusión que se lleva a cabo generalmente en las mesas de redacción entre reporteros, se analiza y solamente si no hubiera otra oportunidad de obtener esa información se recurre a este método de investigación periodística. 5. La noción de urgencia o inmediatez en la difusión de la información no prevalecerá sobre la verificación de los hechos, las fuentes y o el ofrecimiento de una respuesta a las personas implicadas. Nunca debemos excusarnos diciendo que no tuvimos tiempo de verificar la información que estamos publicando. Es nuestro deber buscar la verdad y en ese sentido vamos a aterrizar los métodos del periodismo. En mi caso, del periodismo de investigación, no se puede obviar ningún paso solo por decir no tenía más tiempo y entonces tenía que publicarlo y ya pues me salió mal, ¿no? Después, bueno, en el punto número 6, está esforzarse con todos los medios en rectificar de manera rápida, explícita, completa y visible cualquier error o información publicada y revelada de forma inexacta. Esto es muy importante porque pues no somos perfectos, los periodistas nos equivocamos, puede ser que nos falló el método, puede ser que cometimos alguna negligencia, alguna arbitrariedad a la hora de estar investigando antes de publicar y lo que tenemos que hacer es con honestidad decir nos equivocamos, esta es la información real, incluso retirar la información cuando así se requiera, eso es fundamental, siempre advertir que nos hemos equivocado. El 7 es guardar el secreto profesional sobre la fuente de las informaciones obtenidas confidencialmente. Esto es un derecho de todos los periodistas. Tenemos derecho al secreto profesional, a guardar la identidad de nuestras fuentes de información cuando éstas corren peligro y cuando nos están aportando información de interés público, de interés social y que pues de otra manera no podríamos obtenerla. Si hemos llegado a este pacto, pues tenemos que cumplirlo, no tenemos por qué revelar las fuentes de información. Eso también está garantizado por las leyes mexicanas y también por todo el derecho internacional. El 8, respetar la privacidad de las personas, respetar la dignidad de las personas representadas, informar a los entrevistados de sus comentarios y documentos serán publicados y mostrar especial consideración hacia los entrevistados sin experiencia y vulnerables. Pues aquí no queda más que decir que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos derecho a la privacidad y los periodistas no tenemos por qué romper esa privacidad. Otra cosa es cuando las personas publican, hacen pública, ahora que están pues en boga todas estas redes sociales, hacen pública su información, pues ahí ya no hay más, ellos mismos la han publicado, nosotros no estaremos vulnerando esa privacidad porque ellos la han hecho pública. El 9, velar porque la difusión de información o de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y se hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. Pues ahí está, el periodista no puede ser pues una persona que esté difundiendo mensajes de odio, no se puede estar discriminando a las personas a partir de las publicaciones periodísticas, de lo contrario se estará incumpliendo con estos valores éticos. Y aquí me gustaría recordar una frase de un gran periodista ya fallecido, el polaco Ryszard Kapuscinski, que decía que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, y bueno, cuando somos buenas personas esto pues no nos va a costar ningún trabajo, nosotros no incurriríamos en esto. Al parecer a los medios de comunicación muchas veces se les olvida y lo que pues están publicando generalmente pues son prejuicios y también se discrimina a las personas. Bueno, eso está mal y es contrario a los principios éticos del periodismo. En el punto 10 se consideran faltas profesionales graves el plagio, la distorsión malintencionada, la calumnia, la maledicencia, la difamación y las acusaciones sin fundamento. Pues aquí no hay mucho que agregar, nosotros estamos por la búsqueda de la verdad, no por colocar narrativas que beneficien a grupos de intereses y por ello pues todo esto son faltas graves a nuestra profesión. En el 11, abstenerse de actuar como
ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad, solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación. Nosotros no somos colaboradores de la policía, jamás lo seremos, y esto es contrario a el derecho de información, a la libertad de expresión y por supuesto al ejercicio profesional del periodismo. También en el número 12, mostrar solidaridad con nuestros colegas sin renunciar a la libertad de investigación, de información, de crítica, de comentario, de sátira y de libertad editorial. Entre todos debemos de hacer una comunidad que contribuya al derecho humano a la información. El 13, no utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Pues básicamente esta es la prohibición a corromperte, que queda muy claro, los periodistas no debemos corrompernos a cambio de ningún provecho por difundir o por censurar informaciones. La 14, no asumir con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional. En cambio, sí respetar las modalidades de difusión que hayan acordado libremente, como el off the record, bajo anonimato o mediante embargo, siempre que estos compromisos sean claros e indiscutibles. Siempre tenemos que respetar los acuerdos a los que lleguemos con nuestras fuentes de información. Eso es muy importante, no obviarlo jamás, pero sí dejarlo en claro. Cuando una fuente de información nos pide el off the record o el anonimato, pues hay que estar claros de que lo que nos está proporcionando es una información que no podemos obtener por otra vía, que es exactamente eso, una información, no opiniones, porque nosotros no recogemos opiniones de personas que buscan el anonimato. Y también siempre tener en cuenta que las fuentes de información tienen intereses, como ya lo decíamos al principio, muy pocas veces son intereses legítimos de informar, generalmente son intereses de grupo o intereses personales. Y bueno, el punto número 15, ya con esto terminamos, no ser obligado a realizar un acto profesional ni a expresar una opinión contraria a la convicción o conciencia profesional. Para esto existe en el derecho de la Ciudad de México y también en el derecho internacional la cláusula de conciencia, que nos permite a los periodistas manifestar nuestro rechazo cuando, por ejemplo, algún dueño de medio de comunicación o algún jefe, algún intermediario busca que publiquemos algo que es contrario a nuestras convicciones o que claramente choca con la realidad, es decir, una mentira o una verdad a medias, o esto que se conoce como la posverdad. Nosotros tenemos el derecho de invocar esta cláusula de conciencia y de decir que no, o sea, que no vamos a permitir que se violente el derecho humano a la información de toda la sociedad. Básicamente es eso, recordar siempre que esta Carta Mundial de Ética para Periodistas está ahí en internet, es fácil localizarla, y siempre que tengamos una duda acerca de si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo, acercarnos a estos principios éticos, revisarlo con honestidad y a partir de ahí tomar decisiones al respecto, y nada más reiterar estos valores fundamentales e irrenunciables en el periodismo, que son la búsqueda de la verdad, la independencia, la honestidad y la responsabilidad social. Siempre tener en cuenta que trabajamos con el derecho humano a la información. Les agradezco haber estado en esta plática en la 4TV, en esta escuela de periodismo. Soy Nancy Flores y me despido con mucho gusto de ustedes.